Bendito sea Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿O qué es la gracia? Sabemos que es un don, es un regalo que Dios nos ha dado, pero un regalo que inmerecido, un regalo inmerecido, ¿verdad? Quiere decir que no teníamos, ninguno teníamos ningún derecho a recibir esa gracia. Pero Él en su amor y misericordia, ¿verdad?, extendió su gracia hacia nosotros. La gracia. También la gracia es la divina capacitación y fuerza que nos permitirá hacer la obra de Dios. ¿Alguien dice amén? Podamos hacer su voluntad. Sin su gracia, difícil que lo logremos. Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia para con nosotros? ¿Por qué la redención? ¿Por qué el Dios enviara a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí, siendo el perfecto? En una muerte de maldición, ¿verdad? Romanos 3, 23 y 24 dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Habrá alguien aquí que no ha pecado? ¿Habrá alguien aquí que tenga la osadía de decir que no es un pecador? ¿Que no le falla a Dios? Todos le fallamos a Dios en un momento dado, ¿verdad? Supone que cada día sea menos hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, que eso va a ser cuando Cristo venga. O sea, que decir que teníamos un decreto nosotros de que por el pecado sin Cristo, nosotros no teníamos opción de salvación, no teníamos opción de ser parte de ese reino precioso y mucho menos la oportunidad de alabar a Dios como lo acabamos de adorar, ¿verdad? Porque ahora Él nos dio a nosotros una autoridad, todo aquel que reconoce a Cristo como su Salvador, Él le ha dado, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que Él te ha dado la potestad de que tú te puedas llamar como un hijo de Dios. Mucha gente por ahí dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú le reconoces y le aceptas como tu Salvador, Él te da a ti una potestad para que tú te puedas llamar como hijo de Dios. ¿Ok? Y eso es Biblia. Entonces nosotros no estábamos destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios. No podíamos tener estas bendiciones que tenemos hoy día. Nada de eso era posible para la humanidad. Pero dice el 24, siendo justificados, ¿qué significa qué? Siendo declarados, ¿qué? Inocentes, o sea, de gratis, no nos costó nada, recibimos la salvación por medio de su gracia. Ay. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es más nadie, es en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser salvo? Métase con Cristo. ¿Usted quiere llegar al Padre? Es por medio de Cristo. No es por medio de la galletita, a ver lo que me dice, no es por medio del horóscopo, no es por medio de nada de esas todas esas aberraciones que hay por ahí, sino que es por medio de Jesucristo. No es yendo a casa de Mamanchencha para que te lean la mano, porque Mamanchencha lo que te puede decir es que en la mano tiene una M que significa o madre o muerte. Es por medio de Cristo. Cuando yo no le serví al Señor me llevaron a 20,000 sitios. Y tú sabes que cada vez que iba donde me llevaba una tía mía, siempre me decían lo mismo. Tiene un negro detrás. Negro grande detrás. ¿Qué es eso? Y fumaban y me echaban 20,000 cosas y a mí me decían lo mismo. Si no era un negro, era un indio. Y yo decía, un indio que te cuida, que me cuida. Sí. Y yo lo creía. Yo lo creía porque la gente está desesperada buscando acercarse a Dios y por la ignorancia hace 20,000 cosas. Pero cuando nosotros conocemos al único y verdadero Dios, que cambia nuestras vidas, que verdaderamente cambia nuestro lamento, nosotros nos metemos en todas esas cosas y nuestras vidas no cambian.
Pero cuando venimos a Jesucristo, Él cambia nuestro lamento en baile. Él nos envía a su consolador y empieza a guiarnos, empieza a enseñarnos, nos da un guía de la palabra de Él para que podamos seguir hacia adelante, y derrama sobre tu vida y sobre la mía un don inmerecido. Ninguno de los demás lo hace, pero Dios lo hace. Derrama gracia sobre ti, que es un don que tú no te merecías, un regalo que no te merecías, y Él por amor y misericordia te lo da. Entonces debemos ser agradecidos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Bien? Somos justificados, dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de ¿qué? El pasado. ¿A quién le agrada eso? ¿Qué paciencia tiene Dios? ¿Con cuánto Dios ha tenido paciencia? ¿Con cuánto Dios está teniendo paciencia? Conmigo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué paciencia tiene conmigo! Ahora dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿eres qué también? Justificado. Regalo inmerecido, hermano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos disfrutan de esa gracia? Ahora, miren, interesante, le di dos definiciones. El regalo inmerecido, ¿y cuál es la otra? Porque de esa es que usted tiene que estar pendiente, porque la otra Dios te la dio como quiera, y esta otra tú tienes que estar consciente que la tienes, que es la que te capacita, la que te da fuerza y poder para tú poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay gente que no saben qué hacer, hay gente que no saben cómo caminar hacia hacer la obra de Dios, servirle. Si nos dejamos llevar por lo que nos dice la palabra, ¿qué es lo que nos está faltando? Gracias. Pedirle a Dios que derrame sobre nosotros gracias. ¿Y eso es problema para Dios? No, porque su promesa. Es más, te voy a decir algo. Ya Él te la dio. Te voy a decir de nuevo. Ya esa gracia, si tú aceptaste al Señor y te bautizaste y sigues buscando de Él, esa gracia está sobre ti ya. 3 veces lo voy a decir. Sí, porque no quiero que se les olvide. Si usted se convirtió, si usted reconoce que Cristo es su Salvador, usted es salvo por gracia. Por ende, si es salvo por gracia, esa gracia Dios no la da dividida, viene completa. Entonces Él te dio la gracia, el don inmerecido para ser salvo, pero también en esa gracia viene el paquete que dice, ahora te estoy dando la capacitación para que tú hagas mi voluntad. Ahora, si tú no estás trabajando en base a eso, es porque no crees que Dios te ha dado la gracia. Y en esa gracia, usted puede hacer cosas que usted ni se imagina. Porque como es la gracia, ¿de quién? ¿La gracia de quién? No es la gracia tuya. Es la gracia de Él. Quiere decir que los atributos de Él, el poder de Él, la misericordia, la bondad, el amor y todo lo que tiene que ver con Él, Él lo ha depositado sobre la iglesia, sobre ti que eres la iglesia. Y eso a mí me debe de dar gozo. Por otro lado, algunos se deben de preocupar, porque Dios te ha dado algo que la pregunta es, ¿cómo lo estás manejando? Que yo no puedo hacer eso. Dios te dio una gracia. Y Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Hay una gracia sobre ti. ¿Sobre mí?
sí, pero sobre ti también. El Espíritu Santo que Dios depositó sobre Jesús es diferente al que Él le deposita a la iglesia. Es el mismo. Por eso Él dijo, ustedes harán las obras que yo hice y aún mayores harán. Porque ahora tenemos otra bendición, Él va al Padre también. Entonces hay una gracia que Dios derrama sobre la gente, que no tiene que ver con tu talento ni nada de eso, es otra cosa. Puede tener un talento, usted puede tener un talento tremendo para hacer cualquier cosa y no tener gracia. Y no tener mucho talento y tener gracia. Y Dios manifestarse. ¿Qué tú quieres? ¿El talento o la gracia? Los dos son buenos, pero yo prefiero la gracia de Dios. Aleluya. Vamos a ver varias cositas. La gracia de Dios nos cambia. Primera de Corintios 15, 9 y 10. Mire lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando yo leía eso, dije, wow, Dios, qué tremendo. Cosa que hemos leído muchas veces, pero que ayer hacía un sentido tremendo también. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y él dice, yo no soy digno de que me llamen apóstol. Pablo decía, yo no soy digno que me llamen ¿qué? ¿Y qué es lo más que vemos hoy? Cualquiera predica por ahí, se salvan 7, ya son apóstoles. Entonces Pablo, que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, Pablo, que Dios lo sacó y se lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas inefables que no se le permitió hablar, a Pablo, que tuvo una experiencia sobrenatural con Dios todo el tiempo, él dice, yo no soy digno de eso, de llamarme así. Porque él dice, por mi pasado, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero lo importante aquí es, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y yo trabajo más que todos los demás, pero no es porque es mi naturaleza yo querer servir mucho. No es que es mi naturaleza que cada vez que hay un proyecto yo quiero estar. O sea, es que por la gracia de Dios es que yo hago ese trabajo. Y eso a mí me habló y yo le decía a Leida, mira Leida, no te preocupes más cuando la gente no quiera llegar a trabajar y hacer cosas en la iglesia, porque es que van a llegar los que tienen van a aportar lo que tienen, la gracia, porque la da Dios. No tiene que ver contigo ni conmigo, es Dios el que la da. ¿Ves? Y unos tienen la gracia para aportar, unos tienen la gracia para una cosa, pero a la hora de llamar a hacer algo en la iglesia, necesitamos que Dios nos dé gracia también para hacerlo. ¿Ves? Todo es por la gracia de Dios. Pablo hacía muchas cosas, no por él, por la gracia que Dios había depositado sobre él. Esa gracia nos cambia. Y usted debe de orar a Dios, Dios mío, dame de tu gracia. Porque cuando la gracia de Dios cae sobre una persona, usted se va a sorprender porque usted va a hacer cosas que nunca había hecho. Usted va a sentir cosas que nunca había sentido. Usted va a caminar hacia lugares que usted nunca había caminado y usted no le va a dar miedo porque la gracia de Dios es la que te guía. Amén. Número 2, la gracia es concedida en tiempos difíciles. Cuando usted tiene tiempos difíciles en su vida, la gente que sale y que confía y que está tranquila son aquellos que la gracia de Dios se ha manifestado en ellos. La gente cuando tiene una situación difícil trata rápido de buscar soluciones humanas, terrenales y un montón de cosas. Y a mí lo que me enseña la palabra de Dios es que yo me acerque al trono de Él.
Yo me acerco al trono de Él para yo alcanzar esa gracia. Y que Él me ayude a solucionar la situación que estoy pasando. Como decíamos el viernes, si estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, la gracia de Dios me va a hacer a mí ver las cosas como la ve Él. Me va a hacer a mí actuar como estuviera actuando. ¿Quién? Él. Porque estoy sentado con Él en el mundo espiritual y Él me va a guiar. La gracia de Dios va a hacer que yo pueda salir de la situación o soportar la situación. ¿Alguien dice amén a eso? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Alcanzar qué? Y hallar gracia para el oportuno. O sea, para todo tenemos que recibir ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora, esa palabra misericordia, yo no voy a hablar mucho de ella, pero me llamó la atención y quise buscar alguna definición. Y miren lo que encontré en el latín. Dice, esta palabra es compuesta por la palabra miser, que significa miseria. Y por cordis, que significa corazón. Y se le añade el sufijo que dice ia, que significa virtud. Quiere decir que Dios nos está invitando a acercarnos a Él aún en nuestra miseria. Y nuestro arrepentimiento, nuestro corazón contrito y humillado moverá el corazón de Dios y saldrá virtud de su trono para el socorro de nosotros y para que Él nos dé la victoria que necesitamos. Hello. Cuando usted pide misericordia, es que usted está en... Cuando usted pide misericordia, es porque usted está en miseria. Y necesita que el corazón de Dios se conmueva para que salga de él virtud. Y cuando sale virtud de él, si es sanidad lo que necesita, queda sano. Si es que se abran las puertas para que tú eches hacia adelante y puedas alcanzar prosperidad y puedas alcanzar todo lo que Dios tiene para ti y que la escasez se muera, esa virtud va a salir. Pero cuando nos acercamos al trono de la gracia, ¿cómo? Dudando. No, confiadamente. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando usted se acerque a Dios a hablarle, no está hablándole a Dios con ese espíritu que hablamos primero, de escasez y de pobreza. Vaya ahí como lo que usted es, hijo de Él. Y si usted reconoce quién es tu Padre Celestial, usted va a reconocer que Él, todo lo que es imposible para el hombre, ¿es posible para quién? Para Él. Entonces yo me tengo que acercar a Él confiadamente, porque en mi vida, donde único yo he escuchado que lo que es imposible para la humanidad, alguien lo hace posible, cuando me acerco a Dios. Él es el que puede hacer mi imposibilidad en victoria. Es Él, pues yo me acerco a Él dudando. Si dudo no voy a alcanzar nada, sino confiado y declarando la victoria sobre la circunstancia que tengo. Y virtud saldrá de Él. Y esa virtud te va a ti a aclarar todas las cosas. Hello. La mujer de flujo de sangre dice que gastó todas sus finanzas, todo su dinero. Ella entendió, humanamente no hay nadie que me ayude. Y dicen que ese hace milagro. Y en la condición que estaba, se arrastró, llegó hasta donde él y dice, si yo lo logro tocar, voy a ser sana. Y ella se arrastró y llegó y lo tocó. ¿Y qué dice la Biblia? Virtud, misericordia salió de Dios. Ella estaba en su situación, en su miseria. Y misericordia, corazón tocado. Nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios, alcanzar el favor y la gracia de Dios. Tocamos eso
Y entonces sale el poder y la virtud de Dios para nuestras vidas. Pero si usted va donde Dios y dice, ay Señor, si tú quieres, ay Señor, si tú pudieras. Él dice que Él quiere. La Biblia dice que Él quiere. La palabra de Dios dice que Él quiere. Cuando tú vas a decir, ay, es que Dios quiere que yo viva así, no. Él quiere que tú vivas bien. Ningún papá quiere que sus hijos vivan mal. Porque nosotros tenemos que reconocer quién es nuestro papá. Y tenemos que allí ir y clamar y reclamar las promesas de Él. Derrama sobre mi vida, Señor, tu gracia. Que tu misericordia, acuérdate de tu misericordia en los momentos difíciles de mi vida. Derrama tu gracia sobre mí, Señor, que esa es la que me capacita y me ayuda a hacer todo lo que tú quieres que yo tenga que hacer. Yo no puedo, yo no sé qué hacer, no sé. Cuando usted va donde Dios le dice que usted no sabe, entonces Él se manifiesta. Pero cuando usted le dice a Dios, usted se cree que usted sabe, pues Él se queda sentado tranquilo en su trono. Entonces necesitamos que esa gracia de Él se manifieste en plenitud sobre nuestras vidas y que tú entiendas que la tiene. Y esa misericordia que dice que es más grande que los cielos. Amén. Aleluya. Tercer punto dice que la gracia es concedida a los humildes. Y esa es importante. Está en Santiago 4:6. ¿Es concedida a quién? Hay gente que saben que se tienen que humillar delante de la presencia de Dios y que no le permite humillarse. La falta de humildad. Humillarme yo. Yo soy fulano de tal, yo me llamo fulano de tal, que yo esto, que la gente me va a ver. Y Dios te está diciendo, si lo que tú eres, tú eres hijo mío, si lo que tú eres, porque yo, pues por mi gracia. Pablo dijo, yo soy lo que soy por. Pues entonces, el que es hijo de Dios tiene que decir, yo he alcanzado lo que he alcanzado en mi vida por. Y si es así, ¿de qué me puedo echar? ¿De qué me las puedo echar? Ay, ahora se puso todo el mundo serio. ¿Eh? Entonces él da gracia al humilde, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ay, mi alma te adora, Señor. Número 4 dice, la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios para reinar en esta vida. Ahora, Romanos 5, 17 al 21, vamos a ver qué dice. Dice, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Los que reciben qué? La abundancia de la gracia. O sea, que hay una gracia que basta, una que abunda. La vamos a ver después. Para reinar, ¿cuándo? ¿En los cielos? Ahora. ¿Reinar cuándo? ¿En los cielos o ahora? ¿Y tú te sientes que estás reinando? Porque tiene que venir la otra pregunta. Hoy tú te sientes que estás reinando y eres un hijo de Dios. Si sientes que estás reinando, dale un gloria a Dios bien duro. Pero si tú sientes que no estás reinando, que parece que son la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sentirte mal? ¿Sentirte un perdedor? No, cambia de canal, cambia tu forma de pensar. Hay una gracia sobre ti que dice que tú eres más que vencedor. Hay una gracia sobre ti que te dice que tú eres hijo del Jehová de los ejércitos. Hay una gracia sobre ti que te indica que tu papá es el dueño de todo lo que tus ojos pueden ver y aún de lo que tus ojos no pueden ver.
Esa gracia nos indica a nosotros eso. Y si tú no lo has entendido hasta el día de hoy, es necesario que tú te acerques al trono de Él y que tú empieces a tener una relación más efectiva con Dios para que esa gracia, ese corazón de Dios, esa virtud que sale del trono de Dios, que es otra cosa que poder de Dios, se manifieste en tu vida para que tú seas más que vencedor. No para que lo digas, porque la palabra lo diga, es para que lo demuestres donde quiera que te pares. Porque la gracia de Dios se ve. La gracia de Dios nos lleva a la perfección. Ay, Hebreos 6. Y esto después lo podemos estudiar con más calma, ¿verdad? Pero miren lo que dice, por tanto, vamos a leer hasta el 12, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Vamos hacia dónde? Hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios nos da gracia. Si Dios no lo permite. ¿Okay? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, si usted es un hijo de Dios y conoció el Espíritu Santo y usted falló, usted venga, usted es un hijo, venga a la presencia de Dios. No deje que el diablo te condene. No deje que el mundo te condene. Usted tiene que ir a la presencia de Dios. Usted como hijo, cuando falla, van de su papá. Hello. Para que tu papá te ayude. Él no está esperando que tú vengas otra vez a tirarte al piso. Él sabe que fallaste, se lo dijiste. Abriste tu corazón, fallé. Pues entonces, Él lo que te va a decir, levántate. Levántate. Te caíste 2 veces, levántate. Te caíste 3 veces, levántate. Te caíste 4 veces, Él te levanta. Te caíste 6 veces, Él te levanta. Te caíste 7 veces, Él te levanta. Lo que tienes que velar es que debes de dejar de caerte. Que no vaya a ser que el día que Él suene la trompeta, tú estés en una de esas labores. Pero cada vez que tú vengas donde Él, si no ha pasado todavía eso, Él te levanta. Él te levanta. Su misericordia es más grande que los cielos. Aleluya. Y su amor por ti no tiene límite. Y yo lo creo. ¿Cuánto más lo creen? Que Él nos perfecciona, hermano. Seis, ¿verdad? Dice, y así me gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por los cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bendito sea Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, pero ¿qué dice? Y sirviéndole aún. O sea, tienes que pasar a eso. No, que yo le serví un tiempo. No. Tiene que seguir sirviendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, esta plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Y yo quise llevarlo hasta el final. ¿Por qué usted cree que yo lo llevé hasta ese último versículo? ¿Usar qué palabra? No nos hagáis perezosos.
sino imita a aquellos que por la fe y la paciencia van a ¿qué? A heredar las promesas. ¿Y quiénes van a heredar las promesas? Aquellos que la gracia de Dios se sigue viendo y manifestando en su vida. Bendito sea Dios. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice y nos compara a nosotros con vasijas. ¿Sí o no? Somos vasijas, somos vasos, vasijas. Y la vasija y el vaso tienen un hueco, ¿verdad que sí? ¿Y qué vamos a hacer con ese hueso? ¿Lo vamos a dejar vacío? Hey. Ahora, ¿de qué lo vamos a llenar? Pues tú eres un vaso para Dios. Pero ¿de qué está lleno tu vaso? Cuando su vaso se desborda, ¿qué es lo que está dando? Se supone que ese vaso tuyo se esté llenando de la palabra de Dios y no de lo que dice el mundo. Tú como vaso te tienes que estar llenando de la palabra de Dios. Y de la misma manera que tú te disfrutas un vasito bueno de café negro. ¿Ves? Y te sientes y te lo disfrutas, ¿verdad? Yo me imagino que cuando tú te llenas de la palabra como vaso, así mismo Dios se siente en su trono y se disfruta lo que tú haces. Hello. ¿De qué más tiene que llenarte? Del Espíritu Santo de Dios. Y no de espíritus engañadores, inmundos, que lo que están enseñándole a la gente es un montón de cosas. Sepárese de todas esas cosas. Ya estamos en tiempo que aquel que lleva más de 3 años en el Evangelio debe de reconocer que se tiene que separar de todas esas cosas que no edifican, que no ayudan, que no permiten que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, que no te dejan crecer en la obra de Dios. Tienes que tomar decisiones drásticas en tu vida. O sea, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser lleno de todos esos espíritus inmundos que están por allá. Es una decisión de cada cual, ¿verdad? ¿Estás siendo lleno de la gracia de Dios? ¿O de qué? Todos los que estamos aquí hoy, todos, no importando los años que llevamos al Evangelio, necesitamos de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, no hay nada. No hay nada. Cuando Dios decidió destruir la tierra, porque la maldad era demasiado y había llegado hasta el trono de Él, Él dice que parece que Él se paró en su trono y miró y dijo, en su misericordia, aquel halló gracia a mis ojos, Noé. Y le dio unas instrucciones y Noé las siguió. Cuando vino el diluvio, él y su familia fueron salvos. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios y alcanzar gracia ante los ojos de Dios para que tú y tu casa reciban el favor de Dios. ¿Alguien se atreve a darle un aplauso a Dios por eso? O sea, es la gracia de Dios la que va a hacer que tú y tu familia alcancen el favor de la salvación. No es otra cosa. No es otra cosa. No es como tú te llamas ni lo que tú haces. Es la gracia de Dios, es la promesa de Dios, la virtud, el poder del trono de Dios sobre la vida tuya que se va a transferir a tu casa, aunque tú no lo veas. Es una promesa de Dios que cuando llegue el momento de la verdad, ya la instrucción ha sido dada por el Dios de los cielos. Pero cuidado. Como la gracia es un don y un regalo, hay un refrán por ahí que dice lo que se da. Si tú me lo regalaste, no me lo puedes quitar. ¿Sí? Pero Dios le dio la gracia a un hombre que se llamaba Saúl. Y dice la Biblia que fue mudado a otro hombre. ¿Qué quiere decir eso? Fue restaurado y fue
transformado al momento. Al momento Dios depositó la gracia para que lo escogiera y al momento le dio el poder y la capacitación para poder hacer la obra como rey. Al momento Dios se la dio. Pero él en su desobediencia, en su codicia y en todas las cosas que hizo mal, fue desechado. Y la gracia de Dios se apartó de él. Igual que cuando los filisteos se llevaron el arca, que dice traspasada fue la gloria de Dios. Después que la tenemos, perderla. O sea, que Dios no nos esté dando la gracia en vano y la perdamos. Entonces, por eso que la Biblia dice que tenemos que velar nuestra salvación con temor y temblor. No es juego. Y nosotros tenemos que estar predicando eso a la iglesia. Tienes que estar cuidando tu salvación. Que no sea que lo que Dios hizo por ti, al final, sea en vano. Y eso es para todos nosotros. Desde el que se crea más grande hasta el más pequeño. Bendito sea Dios. La gracia es mucho más que un regalo inmerecido. La gracia, como le dije, es poder que capacita. Miren, la gracia es poder para llevar cargas pesadas. Dios te puede dar a ti algo que tú sientes que tú no lo puedes hacer, pero si Dios te llamó, Él te va a capacitar y le va a derramar sobre ti, ¿qué? Su gracia. Ninguno de los que está aquí está capacitado para hacer lo que Dios le ha puesto en sus manos. Ninguno. Pero por su gracia, esa carga que Él nos da, que dice la Biblia que es liviana y ligera, pero que a veces nosotros sentimos que no es así. Por su gracia podemos llevarla. La gracia es poder para poder llevar un ministerio, el que sea. Si usted no tiene gracia, es poder para hacer la voluntad de Dios. Es poder para transformarnos. Es poder para vencer el pecado. Mira, cuando usted está en problemas y tentaciones, tírese al piso y dígale al Señor, Señor, derrama de tu gracia sobre mí. Yo necesito que tú te manifiestes en mi vida. Necesito que tú me protejas. Yo necesito tu gracia, tu misericordia. Ayúdame. Para reinar en vida. Tú quieres ser más que vencedor. La gracia de Dios. Cuando ore, pídele a Dios que su gracia se manifieste en ti. La gracia es poder para poder entender la verdad y predicarla. Cuando tú dices que yo no me atrevo a abrir la boca, ¿qué es lo que te está pasando? Falta de gracia. Pídela. Si alguno no tiene sabiduría, dice la Biblia, que la pida a Dios y Él se la dará. ¿A quién? A alguno, al que la pida. Por la gracia usted puede llevar un cargo de autoridad. Antes quiere ser líder sin gracia. Usted necesita primero que la gracia de Dios se manifieste y que se vea para que usted pueda llevar a cargo una posición de autoridad. La gracia es poder para poder ministrar los dones del Espíritu. La gracia es poder para tener los corazones libres de amargura. Ay, limpios. ¿Usted escuchó esa? Por medio de la gracia, usted puede hacer que la amargura, el dolor que usted tiene en su corazón, la falta de perdón, lo repito. Por medio de la gracia de Dios, usted puede hacer que su corazón sea limpio. Y dice la Biblia, sin santidad, nadie, pero en Mateo 5:8 dice que los limpios de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Y ahora me dice que la gracia limpia mi corazón. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en mí, yo puedo perdonar.
Yo puedo ver las cosas desde otro punto de vista, porque la gracia de Dios me sienta en lugares celestiales y lo que antes podía ofenderme de una forma tremenda, ahora yo lo puedo ver desde otra perspectiva y mirar la persona desde otro punto de vista. Eso es gracia. Lo que antes te hacía pelear, ahora te hace perdonar. Gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios te ayuda a controlar tus emociones. ¿Cuántos son emocionales? No puedo parar. No puedes parar, porque contrólate las emociones, porque si hay gracia, tú puedes controlarte. ¿Alguien dice amén? Puede ser que a veces hay sitios que la falta de gracia hace que se forme un desorden. Pero donde hay gracia de Dios, hay orden. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien necesita gracia? Acércate confiadamente al trono de Dios. La gracia te hará más que vencedor. ¿Habrá quien necesite gracia? Que necesite que se ore por él porque Dios manifieste su virtud y su gracia sobre ti. Si hay alguien aquí así, pasa al frente. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador y usted necesita salvación, ven y pasa al frente, porque entonces la gracia de Dios empieza a empezar a fluir en tu vida. Es necesario eso. La gracia de Dios, usted no va a alcanzar nada en la obra de Dios sin gracia. La gracia de Dios es poder. Poder para poder soportar todas las cosas que nos van a pasar en este mundo. Solo la gracia de Dios puede. Aleluya. Gócese, pueblo, hay fiesta en el cielo.